A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF y el canal 29.1 UHF Digital. Presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como hoy. En un pequeño pueblo francés, una jovencita llamada Emma, hija de granjeros y educada en un convento, se casó con un médico que, al parecer, ejercía su profesión sin grandes pasiones. Y no solo su profesión estaba ausente de esos fuegos que queman, su vida toda era más o menos un desierto prosaico, sin ninguna pincelada de color. En cambio, Emma, su esposa, era una mujer llena de sueños y de fogosas pasiones, de corazón ligero y volátil. Y después de estar casada, tuvo un amor platónico, que cuando terminó, la dejó sumida en una profunda depresión. De aquel abismo de oscuridad romántica, la sacó un personaje que le enseñó un amor que de platónico no tuvo nada. Y luego, su vida se llenó de amores desordenados que la lanzaron a un vértigo de autodestrucción. Al final, Emma, esposa del médico Carlos Bovary, acabó con su vida, y solo después el doctor Bovary descubrió cuál había sido la relación de su esposa con otros hombres. Esta novela, que causó escándalo en su momento, es de Gustave Flaubert, escritor francés que trazó un cuadro realista de las pasiones humanas. Flaubert, el novelista, estaba naciendo un día como hoy, 12 de diciembre de 1821, y desde la soledad de su silencio nos dice que los recuerdos no llenan nuestra soledad, sino que, por el contrario, la hacen más profunda. Las principales noticias del día. Titulares. Gobierno ofrece a la Asamblea ajustar proforma a lo largo del 2023. Postergan la votación de visado Schengen para ecuatorianos. La operación comercial del Metro de Quito empezará en marzo de 2023. En política internacional caen los mitos. Los editoriales serán de Simón Espinosa Cordero, la Navidad licuada por el Black Friday. Noticias del día. El gobierno ofrece a la Asamblea ajustar la proforma a lo largo del 2023. El Ejecutivo acogerá las 7 recomendaciones que realizó la Asamblea Nacional para la proforma del presupuesto del Estado de 2023. El Pleno del Legislativo decidió observar y devolver al gobierno la proforma el 29 de noviembre de 2022. De ahí que el Ejecutivo tenía un plazo de 10 días para decidir si acogía o no las recomendaciones de la Asamblea Nacional. Una de las principales observaciones de la Asamblea era que el precio de $64.8 por barril de petróleo que el gobierno proyectó para la proforma está subestimado. Los legisladores consideraban que el Ministerio de Finanzas debía ajustar al alza el precio para no afectar los ingresos que reciben los gobiernos autónomos descentralizados. El gobierno respondió que durante la ejecución del presupuesto de 2023 realizará los ajustes que correspondan sobre la base de los ingresos reales que el país reciba por la venta de petróleo. La Asamblea también pedía al gobierno incrementar los presupuestos para salud, para la Policía Nacional, para las universidades y para la Subsecretaría de Prevención y Erradicación de la Violencia contra Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, que es parte de la Secretaría de Derechos Humanos. Sobre esta última entidad,
El gobierno respondió a la Asamblea que sí realizará ajustes durante la ejecución del presupuesto de 2023 debido a que se cambió la denominación de la Secretaría de Derechos Humanos por Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos y por lo tanto se entregaron nuevas competencias. Postergan la votación de visado Schengen para ecuatorianos. La Cancillería ecuatoriana informó que se ha postergado la votación del Pleno del Parlamento Europeo de la propuesta de la Comisión de Libertades Civiles sobre la exención de la visa Schengen para ecuatorianos. Esto se debe a que se ha iniciado una investigación por supuestos sobornos a varios miembros del Parlamento Europeo e incluso a una alta autoridad del mismo. El embajador de la Unión Europea en Ecuador, Charles Michael Geurs, había indicado el pasado jueves que la propuesta de exonerar a ecuatorianos de visado Schengen para viajes de corta estancia dentro del espacio común de Europa se votaría esta semana en el Parlamento Europeo. Debía ser el 14 o el 15 de diciembre del 2022, cuando el Pleno del Parlamento Europeo tenía previsto votar sobre la propuesta ya aprobada por el Comité de Libertades Civiles de la Unión Europea de exonerar de visados para viajes de corta estancia a los ciudadanos de Qatar, Ecuador, Kuwait y Omán. La exoneración de visados para viajes de corta estancia al espacio común europeo es una de las grandes e históricas demandas de Ecuador, que en su momento no entró dentro del proceso que permitió exonerar de visados a sus vecinos de Colombia y Perú en el 2016. La operación comercial del Metro de Quito empezará en marzo de 2023. La operación comercial del Metro de Quito empezará exactamente el 5 de marzo de 2023. El anuncio lo hizo el alcalde capitalino Santiago Guarderas la mañana del 12 de diciembre de 2022 en una rueda de prensa. Guarderas dijo que la operación del Metro de Quito estará dividida en 2 etapas. La primera se desarrollará entre el 21 de diciembre de 2022 y el 3 de enero de 2023. Durante este periodo se realizará una campaña de educación para que la ciudadanía conozca cómo funcionan las estaciones del metro y los sistemas. No habrá movimiento de trenes en estas fechas, así lo aclaró el alcalde. Mientras que la segunda fase, que arrancará el 5 de enero de 2023, terminará en marzo de ese año y contempla un periodo de inducción con los trenes en movimiento. Todos los ciudadanos podrán utilizar el metro en todas las estaciones, puntualizó Guarderas. Para esta etapa, los usuarios podrán descargarse boletos gratuitos en una página web del Metro de Quito que en los próximos días habilitará ese apartado. El gerente del Metro de Quito, Efraín Bastidas, dijo que la ciudadanía también deberá crear una cuenta de transporte para utilizarla a partir de marzo de 2023, cuando inicie la operación comercial del Metro de Quito. Entrevista del día. La mañana de este lunes en Radio Sucesos, Patricio Donoso, ministro de Trabajo, habló sobre el incremento del salario básico unificado. Escuchemos la nota. Por el tema del incremento salarial, porque sorprendió que se dé por un decreto ejecutivo del presidente de la República, cuando normalmente se ven se hacen públicas reuniones entre los sectores del Consejo de Salarios, empleador y trabajadores, que también no es novedad que nunca se ponen de acuerdo y el gobierno tiene que dirimir. Hoy, ¿qué pasó? Sucedió lo de siempre. El Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, Milton y Verónica, sí se reunió en varias ocasiones. Los 4 delegados de los trabajadores y los 4 de los empleadores que conforman el Consejo de Trabajo y Salarios escucharon todas las opiniones, conversaron y al final del día, como bien lo anota usted, Milton, no llegaron a un acuerdo. Es más, de lo que yo recuerdo, en los últimos 2 lustros nunca ha habido acuerdo. El ministro de Trabajo preside ese Consejo de Trabajo y Salarios, es una especie de moderador, por así llamarlo, una especie de árbitro, y por supuesto las 8 personas, los 8 delegados, cada cual con sus argumentos, todos válidos sin duda alguna, no se pusieron de acuerdo. Siendo así, el gobierno tiene que dirimir, y al igual que sucedió el año pasado, el presidente de la República, en forma acertada, tomó la decisión de hacer un aumento de $25 en el salario básico unificado a partir del 1 de enero del próximo año. Por lo tanto, no es novedad, esto ocurre todo. Existen argumentos similares, existen algunos agoreros equivocados, pero esto será todos los años, Milton. Y siendo así, el salario pasará
a partir del 1 de enero del próximo año, de 425 a 450. Significa un aumento salarial, Verónica y Milton, del 5.88%. Yo sé que la próxima pregunta del acucioso periodista Milton Pérez es ¿y por qué esa decisión? Bueno, respondo aún cuando aún no me pregunta Milton, pero en homenaje al tiempo. Porque nos está yendo bien en la economía. Hemos vendido 180.000 millones de dólares como país, me refiero, y este es un récord histórico. Entonces, compartamos ese éxito, porque bien sabe usted, Milton y Verónica, que a mayor venta, mayores utilidades, mayor generación de empleo. Hemos generado 508.000 plazas de trabajo y empleo adecuadas. Por tanto, sí es justo que quienes más sufrieron en la pandemia, recordarán ustedes dos, y la gente que nos escucha a través de Radio Sucesos, cuál era la frase hace algún tiempo: quédate en casa. Quédate en casa. El confinamiento le hizo mucho más daño a los trabajadores, a empleadores también, pero los trabajadores creo que merecen resarcirse de alguna manera de este incremento salarial. La siguiente pregunta no acertó, no era esa. La siguiente pregunta mía era, ¿y por qué si nos está yendo bien en la economía no fue de $30, por ejemplo? Porque el presidente de la República consideró, y yo también, por supuesto, como secretario de Estado de él, que hacer el aumento de $25, del 5.88%, muy cercano al 6%, que fue el año pasado fue el 6.2%, era lo adecuado precisamente para hacer ese balance, ese equilibrio entre trabajadores y empleadores. El costo de esto es incorporar 158 millones, más o menos, en la economía nacional. La pregunta es, ¿qué pasa con esos 158 millones? No van a pagar desde externa, no van a un ministerio, no. Va al bolsillo de los trabajadores. ¿Qué van a hacer los trabajadores con esos 158 millones que se incorporan al flujo nacional, al flujo de dinero, al circulante, vamos, llamémoslo bien, al circulante? Van a comprar bienes y servicios, Milton. Y la pregunta del millón, ¿quién vende esos bienes y servicios? Precisamente los emprendedores. ¿Por qué entonces, si es que así la fórmula, ministro, no todo el sector empleador piensa que es correcto, que es beneficioso aumentar el 5.88% de salario? Todos los años se da el mismo discurso de ambas partes. Y todos sabemos, todos, y cuando digo todos me refiero a todos. Sabemos, sí, los unos que muy poco, los otros que muy mucho, así más o menos. Claro, el país del palo porque bogas, palo porque no bogas. Todos sabemos, repito la frase cuando cansosa, pero es verdad. Todos sabemos que hay aumento salarial el 1 de enero de cada año, salvo un año, en el año 2020 no hubo, producto de la pandemia. Pero todos sabemos, por lo tanto, todos estamos o deberíamos estar preparados a ese aumento. La discusión es, y bien lo ha dicho usted con su pregunta, Milton, el valor. Siempre se discute el valor, pero siempre sabemos que hay aumentos. Por lo tanto, tanto empleadores como trabajadores sabían que iba a haber un aumento. Muchos colegían que sería de $25, en virtud de que así fue el año pasado. Otros decían que sería menos, otros decían que sería más. Pero creo que es un justo medio importante e interesante, porque la economía va mejorando. Fíjese usted, Milton, y es importante decir este dato. El Ecuador es el segundo país de más baja inflación en América, después de Bolivia. Estados Unidos tiene una inflación del 8,5%. Nosotros bordeamos el 4%. Hemos hecho bajas importantes en el tema tributario. Se ha bajado el ICE en algunos productos, el impuesto a consumos especiales. Se ha bajado el impuesto a la salida de divisas en algunos sectores, particularmente el turístico. El déficit presupuestario, que estaba en $7.000 millones, al llegar el presidente Lasso al poder el 24 de mayo del año pasado, estaba en $7.000 millones. Ese déficit fiscal hoy está en 2.200, 2.300 millones de dólares. Por lo tanto, creo que es justo aumentar la capacidad adquisitiva de los trabajadores ecuatorianos. Creemos en el gobierno que esto es un ganar-ganar. Más dinero, $25 en el bolsillo de los trabajadores, que en el año más o menos resulta $385 con todos los añadidos. Y ganar porque los emprendedores, las empresas, van a vender más.
porque hay mayor capacidad adquisitiva del que necesita comprar bienes y servicios. Por otra parte, Nicolaos Kirikiadis, docente investigador de inmunología de la UDLA, habló en Radio Sucesos sobre el incremento de casos COVID-19 y de cuadros respiratorios. Escuchemos lo que dijo. Quisiéramos que nos comente, Nicolaos, sobre, bueno, ¿por qué cambia esta pandemia de unos meses a otros? En abril, el presidente Lasso decía casi que la pandemia ha terminado en el Ecuador, y hoy, unos meses después, nada más, estamos nuevamente con medidas restrictivas y con una campaña de vacunación. ¿Por qué se da esto? ¿Cómo entender esta evolución de este virus de COVID-19 y también que esté dominante otros virus como la influenza? Pues varias veces hemos comentado a lo largo de la pandemia y lamentablemente nunca aprendemos, ¿no? Que si ha fallado algo bastante a lo largo de la pandemia es la comunicación. Cómo comunicamos las cosas, cómo queremos adelantar cosas que no tienen respaldo científico, ¿no es cierto? A veces. Yo me acuerdo también la máxima autoridad, la entonces máxima autoridad del Ministerio de Salud había en algún momento declarado que el mayo ya los íbamos a ir al primer país libre de COVID, como si viviéramos en otro universo que los otros países. Después se comunicó que ya se acabó la pandemia hace un par de meses de parte de las autoridades. Y lamentablemente no hay respaldo científico, no aplica solo para nuestro país. Les quiero recordar que el presidente Biden más o menos había declarado la misma cosa. El fin de la pandemia, lamentablemente el fin de la pandemia no viene con declaraciones y con afirmaciones políticas. Entendemos el por qué se hace todo esto, pero es algo que puede generar una confianza. Puede generar la toma de decisiones, puede causar la toma de decisiones como el quitar el uso de mascarilla en espacios cerrados, y justamente eso es lo que alimenta el virus, eso es lo que permite a que el virus encuentre nuevos hospedadores, que se transmita más y obviamente que mute, que es lo más que preocupa. Se generan nuevas variantes, hoy por hoy ni siquiera podemos mencionar todas las variantes que existen, ¿no es cierto? Son tantas que realmente hemos perdido la cuenta de todo eso, y cada vez se seleccionan para ser más transmisibles estas variantes. Obviamente es lo único que, entre comillas, interesa el virus, ¿no es cierto? Encontrar cada vez más hospedadores para que se pueda replicar. Acabamos de salir de fiestas de Quito, comenzamos un mes lleno de cenas navideñas, lleno de reuniones que obviamente no se deben dejar de hacer, ¿no es cierto?, reuniones familiares, pero debemos hacerlo con prudencia. Entonces la comunicación ha fallado mucho y eso ha generado tanto una confianza en cuanto al uso de la mascarilla, al hecho de que pensábamos que todo eso se acabó, y por otra parte también una confianza que realmente no hace entender a la ciudadanía la importancia de la vacunación, pues contamos apenas con 55% de terceras dosis y hablamos de personas que han recibido su primera y segunda dosis hace más de un año tal vez. Y eso significa que han decrecido bastante, se han reducido bastante sus defensas. Ahora, Nicolás, ¿por qué no se da este incremento en hospitalizaciones ni mortalidad? Al menos de momento, ¿qué es lo que podemos pensar de estas nuevas cepas, nuevas variantes que han aparecido? Verónica, usted dijo la palabra clave, de momento. Habitualmente las hospitalizaciones y lamentablemente a veces las muertes, pues suelen subir unas semanas después del incremento de los casos, obviamente, ¿no es cierto? Por una parte. Por otra parte, es verdad que nosotros contamos con defensas más altas, obviamente por la vacunación, y para algunas personas por infecciones previas. Con eso, sin duda, pues ha conducido realmente a una reducción, digamos, de la severidad de la pandemia. No digo de la severidad del virus, porque el virus realmente no se selecciona para ser más débil, para nada, en absoluto. El virus se selecciona para ser más transmisible. Nosotros contamos con defensas más altas. Claro. Eso
creo que a los últimos negacionistas, digamos, de las vacunas, pues les debería hacer entender la importancia de todo esto. Y también a un poquito incentivar al resto de las personas a pues colocar las dosis de refuerzo. Personalmente, a mí, les cuento una historia personal, es siempre malo contar historias personales, pero la semana pasada yo tuve un contacto de más de 2 horas en una sala de reuniones con una persona infectada, no me infecté y estoy seguro que eso pasó porque justamente me coloqué una 4ª dosis antes del inicio de las clases que tenemos nosotros en la universidad, pues en vista de las clases y en vista de que ya se había levantado la medida del uso de mascarilla en espacios cerrados. Escuchemos a continuación la tercera parte de la entrevista al ingeniero Freddy Erazo, administrador general del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, donde habla sobre los medios de recaudación 2023, chatbot y extinción de obligaciones 2022. En la segunda parte, en la pregunta del chatbot, ¿qué es el famoso chatbot? Estamos en la era de la inteligencia artificial y el municipio de Quito ha estado muy atrasado en estos temas. Con decirles que nosotros no teníamos una Secretaría de Tecnologías, teníamos una Dirección de Informática. Que no suene grosero, pero teníamos gente que conecta cables y que le decía, aplasta este botón para que funcione. Eso no está bien para una ciudad. Tuvimos conversaciones con el doctor Guarderas, la Comisión de Conectividad también trabajó mucho, se creó una Secretaría de Tecnologías de la Información. Entonces, uno de los principales aspectos que se estuvo trabajando en paralelo es la creación de este chatbot. ¿Qué significa? Yo me puedo meter o con mi teléfono o con la computadora a la página web del municipio, accedo a la página web del municipio y ahí pues yo puedo ya preguntarle, de este predio del que soy dueño. Es un robot virtual. Es un robot virtual, exactamente. ¿Cuánto tengo que pagar? Entonces me va a avisar, entonces yo voy a entrar en enero, que comienzo a cobrar los impuestos, y reviso. Pongo mi número de predio y me va a decir, usted tiene que pagar este valor. Ah, perfecto, me avisa el valor. Pero no solo eso, me da un link y me dice, si usted quiere pagar directamente, aplaste aquí y nos abre a toda la plataforma bancaria para poder hacer el pago de forma automática. Esta es la primera etapa. Que inicia ahora en el 2023. Ya está funcionando. Ya está funcionando. Ya está funcionando. Las personas que todavía no han pagado su impuesto ya pueden utilizarla. Pero evidentemente nosotros tenemos que hacer que este chatbot vaya creciendo. La inteligencia artificial va creciendo. Y lo que tenemos que generar es que después las personas que tienen que obtener la licencia, la LUAE, por ejemplo, pueda también acceder y consultar a través de este chatbot. Estamos trabajando en eso. Lastimosamente estos temas no se habían avanzado y en este año hemos tenido que ponerle mucha presión. Arrancamos con el tema del impuesto predial, pero la idea es seguir integrando muchísimos más conceptos para que este chatbot se convierta en el verdadero prestador de la atención al ciudadano. Es como estar trabajando con un funcionario, con un servidor del municipio. Exactamente, la inteligencia artificial ahora nos permite eso, ¿no? Entonces, también eso va a simplificar la relación de las personas con el ciudadano y el funcionario público. Hablemos ahora de la extinción de obligaciones 2022, y lo digo así 2022 porque es prácticamente solo por este año este tema que se ha dado, la extinción de obligaciones. Así es. Un poco de historia, el año pasado se aprobó la reforma tributaria, entró por el Ministerio de la Ley y ahí se incluyó un artículo que es el enumerado después del 56 en el Código Tributario que dice, se puede dar de baja las obligaciones de hasta un salario básico, $425, y que hayan cumplido con el tiempo para que se entiendan que estén prescritas, independientemente de que se hayan cumplido los requisitos de prescripción, solo por el mero paso del tiempo. Entonces, ¿qué hizo el municipio? Hizo un corrido en sus bases de datos y determinó todas las obligaciones que llegaban hasta $425. Si ya se pasaban un centavito ya no podíamos incluirles. Obligaciones es un impuesto predial, por ejemplo. Puede ser predial, puede ser la contribución especial de mejoras, pueden ser las tasas. Esto solo es de materia tributaria, porque por ejemplo vinieron a decir, oiga, yo tengo la multa de tránsito. Eso no es tributario. Esto solo aplica a la materia tributaria. Entonces son a impuestos, tasas y contribuciones especiales de mejora. Hicimos un barrido y dimos de baja de forma masiva $46 millones que debía la ciudad. Más o menos, ¿cuántos beneficiarios hay? 100,000 beneficiarios.
de que prescribieron a cuánto, a los 5 años. De que ya su deuda ha pasado de 5 años y que no llegaba sino hasta $425 el total de la deuda, incluido intereses. Pueden haber debido varios años, hasta hace 5 años, que fue 2017, 16, 17, pero no pasar un sueldo. Sí, pero básico. Por cada obligación. Por cada obligación, sí, correcto. Vamos a diagramar esto. Yo debía del año 2012, 2013, 2014, 2015. Impuesto predial. Cada una se la tomaba de forma individual, porque la reforma que se incluyó en el Código Tributario lo que aclaró es que ya no se analiza por persona, como era antes. Ahora dice por obligación. Entonces, esta baja masiva realmente es un apoyo para todas estas personas que muchas veces incluso pudo haber sido hasta de manera injusta, les determinaron mal los valores y ahora pues con esto se corrige este tema. Ayudamos también porque estos 46 millones, en vez de que ingresen al municipio, estas personas pueden utilizarlo para sus diferentes necesidades. Y uno de los temas fundamentales es, esto no va a beneficiar al estrato más alto de la población, va a beneficiar en su gran mayoría al estrato más bajo, que es el que va a tener deudas más pequeñas. Y si es que siguen teniendo deudas de 5 años para acá, esas siguen constando, por supuesto, y las otras son las que se extinguen. Es extraordinario solo por este año, además. Solo por este año es la decisión del alcalde Santiago Guarderas, que nos invitó a que hagamos de este trabajo y nosotros lo aplicamos. Evidentemente, mañana pueden venir otras autoridades y volver a aplicar este artículo, pero ese artículo se aplicaría a lo mucho por un periodo de 1 año. Y además va mucho de la mano de la voluntad de las personas. La idea es que estas extinciones masivas no se las maneje como un tema recurrente año tras año, tras año, tras año, porque también se elimina cartera municipal, sino que sean aplicadas cada cierto tiempo para dar el espacio incluso de que se acumulen las Eso libera también al municipio, por ejemplo, de esa carga, de esas gestiones de cobro, de esas coactivas, de a veces hacer coactiva, pero tampoco tienen que coactivarle, por ejemplo. Exactamente. Este es un beneficio de lado y lado, efectivamente. ¿Por qué? Porque el municipio ya no tiene que ir a cobrar estas deudas. Nosotros hemos dado baja obligaciones desde el año 1980. Imagínense, desde el año 1980 no se habrían recuperado estos recursos. Y si no se habían recuperado, es lo que se llama normalmente ya de casi imposible recuperación. Entonces, con estos temas hemos dado de baja, liberamos más de 650,000 procesos de deuda, títulos de crédito. Imagínense, el municipio se quita de encima 650,000 procesos que tienen que ser coactivados, que tengo que armar toda la burocracia. Revisados y... Exacto. Damos de baja eso, liberamos la capacidad operativa del municipio para que se enfoque en lo realmente importante, en lo realmente recuperable. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Catey. Caen los mitos. No me referiré, como pudiera sugerir el título de este comentario, al Mundial de Fútbol, que concita cada 4 años el interés y la pasión de millones de fanáticos en todo el planeta, y que en esta oportunidad ha deparado resultados bastante inesperados, como la tempranísima eliminación de Alemania, país ganador en 4 oportunidades del título, y la de Brasil poco después, pese a sus 5 títulos. Marruecos ha tenido a su cargo el despachar a equipos que en los papeles llegaban muy opcionados, como el de Bélgica, apeado en la fase de grupos, para luego sucesivamente eliminar a España y al Portugal de Ronaldo, para convertirse en la primera selección africana en acceder a las semifinales, donde enfrentará al campeón vigente Francia. El mito al cual haré referencia es uno que se ha montado cuidadosamente a lo largo de casi un siglo, el de una supuesta superioridad moral de una entelequia ideológica a la que se denominó izquierda, establecida dentro de unos rangos nebulosos suficientemente vagos como para que casi cualquier cosa
que objetara los conceptos de liberalismo, esto es, el Estado de Derecho, la defensa de las libertades y derechos individuales ante la prepotencia del Estado, la libre empresa y la libertad de mercado, calificaba para definirse como de izquierda. Presentarse con ese manto aseguraba, aunque simplemente fuera una postura de dientes para afuera, buenos titulares de una prensa ingenua cuando no cómplice. Al final de la Primera Guerra Mundial y la toma del poder por parte del bolchevismo en Rusia, que a finales de 1922, hace justamente 100 años, pasa a llamarse Unión Soviética, es un parteaguas decisivo por las consignas que el nuevo régimen, desde sus inicios, lanza presentándose como la vanguardia del proletariado, la redentora que llamaba a la revolución al grito de obreros del mundo unidos y a la lucha de clases para instaurar la dictadura del proletariado. De todas las proclamas, lo único que dará al final es lo de la dictadura, ciertamente no la proletaria, sino la de los jerarcas del partido que se perpetuará en el poder por los siguientes 70 años. La agitación social reinante, sobre todo en Europa, tras un conflicto que ha destruido las vidas de varios millones de personas, ya que unas han muerto y otras han quedado mutiladas, y donde también han cambiado profundamente las interrelaciones al haberse incorporado masivamente la mujer al trabajo industrial, en reemplazo de esos millones de movilizados al conflicto, que una vez concluido por la destrucción de muchas industrias por la naturaleza de la guerra, así como por el tiempo que toma desmovilizar y regresar a los combatientes, será factor de un importante desempleo que generará entre sus afectados un resentimiento profundo al sentir que ellos han dado todo por sus países y que en su hora de necesidad la sociedad les daba la espalda. Muchos de ellos se integran a partidos políticos extremos que plantean el reemplazo de una tradición política y social que no respondía a sus demandas. Bajo ese amplio manto de socialismo se juntan en el empeño de cambiar todo, tanto partidos de tendencia marxista o socialdemócrata, como otros que ven el cambio en términos no de la lucha de clases marxista, sino de una superioridad racial o cultural. El mismo 1922 vería al Partido Nacional Fascista, dirigido por Benito Mussolini, tomar el poder en Italia tras la marcha sobre Roma en octubre de ese año. Otro octubre, ya no rojo, sino negro, como las camisas de sus seguidores. Para evitar las desmemorias, conviene señalar que Mussolini fue miembro del Partido Socialista Italiano y director entre 1912 y 1914 de Avanti, el periódico del Partido Socialista, del cual es separado porque el partido no lo apoya en su línea editorial nacionalista de cara a la guerra. Tras el final de esta, fascistas y comunistas serán los actores de la violencia política en la calle que culmina en el golpe del 22. También en Alemania surgirá un partido que se definirá como socialista y de los trabajadores alemanes, así como nacionalista. Se trata de los nacionalsocialistas dirigidos por Adolfo Hitler, un oscuro cabo austríaco que lucha por Alemania en la Primera Guerra Mundial. En 1923 fracasa en un golpe de Estado para en 1933, por medios democráticos, tomar el poder en Alemania, desmantelar la República y fundar el Tercer Reich, con las trágicas consecuencias que de todos son conocidas. Todos aparecen como socialistas. Es la palabra de moda, el requisito para ser reconocido como hombre progresista, por la evidentemente falsa tesis de que el retorno al autoritarismo y a la dictadura como sistema de gobierno pueda ser vista de alguna manera como progreso.
Eso es exactamente lo que propugnan esos socialistas de variado cuño, para quienes las nociones democráticas liberales resultan una debilidad. De lado y lado se empeñan en la creación del hombre nuevo, a imagen de sus desvaríos clasistas o racistas. Buscan el control absoluto de la población a través de mecanismos diversos. El adoctrinamiento de las juventudes será el camino para formar en la obediencia y el fanatismo absoluto, para disponer de robots dispuestos a todo contra sus enemigos. Los pioneros soviéticos, las juventudes hitlerianas, los valillas serán adoctrinados cuidadosamente y utilizados en las guerras como entusiasta carne de cañón. Todos los excesos que se producen en la Unión Soviética contra el campesinado ucraniano entre 1930 y 1934, calificados hoy como genocidio y que provocan la muerte por hambre de una cifra indeterminada de 4 a 8 millones de seres humanos, es cuidadosamente ocultada por periodistas europeos y americanos que por alguna razón faltan a su deber de dar al mundo cuenta de lo que ocurre. Presentan a la Unión Soviética como un país que progresa en un momento en que el mundo democrático está en plena crisis del 29. Posteriormente, ya en 1937, las grandes purgas de Stalin contra sus fuerzas armadas tampoco merecerán mayor comentario. Tras la muerte de Stalin, a pesar del terrible informe de Khrushchev sobre las atrocidades de este, buena parte de la intelectualidad europea, con Sartre a la cabeza, se hacen de la vista gorda, condonándolas como una necesidad histórica. Lo mismo hará con Mao y sus 50 millones de muertos de hambre. En América Latina sufrimos las mismas cegueras selectivas. El mito de la Revolución Cubana, de cuyos desastres y brutalidad muy poco se habla, o del Chávez Redentor, cuya gestión ha condenado a la miseria al 90% de la población venezolana y al exilio a 6 millones de personas, o al Ortega, que mata y encarcela a sus jóvenes y expulsa monjas de la caridad. Esa izquierda, complaciente y cómplice de tiranos y dictadores, hoy sale en defensa de uno de los suyos cuando por una torpeza manifiesta fracasa en su golpe de Estado. Ese mito de la superioridad moral y ética que se arroga es un insulto al menos a la inteligencia. Uno para reírse si no fuera tan triste. Muchas gracias. Editorial. La Navidad licuada por el Black Friday. Simón Espinosa Cordero. El sentido de la vida ha cambiado del largo plazo al plazo inmediato. Vivimos una sociedad sin puntos de referencia, inestable, en la que por el cambio vertiginoso predomina la incertidumbre y un sentimiento atroz de vulnerabilidad. Así lo dice el científico social polaco Zygmunt Bauman, nacido en 1925, fallecido en 2017, en su obra Modernidad líquida, publicada en el año 2000, que enfoca los fenómenos sociales que devienen como la segunda mitad del siglo XX. Bauman explica que el pasado se licúa y derrite, y en una avalancha de sentimientos impermanentes, que vivimos una vida líquida en una sucesión constante de nuevos comienzos y breves finales, como el de adquirir un iPhone de última generación, satisfaciendo deseos, no necesidades. Los grandes relatos, como las religiones o las ideologías políticas, o las imprescindibles instituciones civilizatorias como la moral, la ética y la ley, han sido cambiados por pequeñas e intrascendentes opiniones surgidas de emociones renovables e insatisfacciones constantes. El pensamiento de los padres y abuelos ha caducado. Para no atarnos a compromisos ni en el amor ni en ninguna forma de vida, somos ciudadanos del mundo, pero de ninguna parte del mundo al mismo tiempo. Las impresiones subjetivas licúan todo cuanto se atraviesa en su camino, y el único vínculo estable es el que se establece con uno mismo, el nosotros, que otorga significado a la sociedad y ha sido reemplazado ya por el yo, consumista y efímero.
En ese contexto, en 1961 aparece en Filadelfia el Black Friday o Viernes Negro, que aprovecha a día seguido el inmenso movimiento del Día de Acción de Gracias, que es el cuarto jueves del mes de noviembre, para promover ventas multitudinarias mediante rebajas de precios apuntadas a satisfacer las ansias consumistas de la gente. Se disparan así las ventas navideñas a través del mes de diciembre, licuando el significado de la Navidad. ¿Hay que prepararse para vivir en este mundo? Los relatos del nacimiento de Jesús, la presentación del niño en el Templo de Jerusalén y la primera Pascua del adolescente están detallados en el Nuevo Testamento de la Biblia cristiana por el evangelista San Lucas, de los capítulos 21 al 50. Se atribuye a San Francisco de Asís, nacido en el siglo XIII, preparar al pueblo cristiano para celebrar la Navidad con nacimientos o belenes. A la medianoche del 24 de diciembre, el Papa celebra la primera misa solemne en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Suele transmitirse por televisión. Había en aquellos campos unos pastores que pasaban la noche en pleno campo cuidando sus rebaños por turnos. Un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Entonces sintieron mucho miedo, pero el ángel les dijo: no teman, pues les anuncio una gran alegría, que lo será para ustedes y para todo el pueblo. Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. En fin, cuando los padres del niño fueron al templo de Jerusalén para presentarlo al Señor, como prescribe la ley judía, un hombre justo llamado Simeón entraba al templo, tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios, porque sus ojos habían visto al Salvador. Dirigiéndose a María, la madre, le previno que este niño será signo de contradicción y que asimismo una espada atravesará tu corazón, lo que trasciende e impele a mirar al otro con nuevos ojos benignos y ansiones de solidaridad. Eso es lo sólido y es el mensaje de la Navidad. Simón Espinosa Cordero. Noticias internacionales. El Parlamento Europeo celebra una sesión plenaria para tratar el Qatar Gate. Este lunes, los miembros del Parlamento Europeo acuden a una sesión plenaria para tratar el escándalo de los supuestos sobornos por grupos de presión de Qatar a eurodiputados y otros miembros de la entidad. El gobierno qatarí ha negado este domingo cualquier implicación en una conducta inapropiada y ha asegurado que en sus relaciones con las instituciones opera en total cumplimiento de las leyes y regulaciones internacionales. El juez belga a cargo de la investigación, apodada como Qatargate, ha decidido imputar a 4 de los 6 detenidos desde el viernes, entre ellos una de las vicepresidentas de la Eurocámara, la griega Eva Kaili. La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, ya ha relevado de sus funciones a Kaili tras su detención. También están imputados el ex eurodiputado italiano Pier Antonio Panzeri, el antiguo asistente de Panzeri y pareja de Kaili, Francesco Giorgi, y un lobista de Bruselas cuyo nombre no han revelado los medios belgas. Los otros 2 detenidos por las autoridades belgas han sido liberados. Uno de ellos es el padre de Kaili, quien había sido detenido saliendo de un hotel de la capital belga con una maleta llena de dinero, y el secretario general de la Confederación Sindical Internacional, Luca Vicentini. Varios miembros del Parlamento Europeo han mostrado su decepción por el escándalo. Creo que lo que esto apunta es a una sorprendente revelación de que esto solo está saliendo a la luz ahora, dada la cantidad de eurodiputados que supuestamente están involucrados en el caso. Hablamos de miembros del personal, otras partes interesadas y algunas de las pequeñas corruptelas que hemos visto entre los eurodiputados durante años. Ahora se trata de dietas u otras infracciones, pero sí, esto podría ser solo la punta del iceberg. Esta situación vaticina un plenario lleno de tensión y con varias peticiones para investigar a fondo este caso. Serbia promete hacer lo posible por preservar la paz tras las tensiones en el norte de Kosovo. El presidente de Serbia promete hacer lo posible por preservar la paz tras las tensiones del fin de semana en el norte de Kosovo. El domingo se reunió el Consejo de Seguridad Nacional de Serbia, tras lo que Aleksandar Vučić ordenó al ejército defender la patria, incluyendo a la minoría serbia que vive en el vecino Kosovo. Osim uzbune
Antes de que reciban órdenes, a excepción de la alerta y la preparación para el combate, intentaremos 1 millón de veces preservar la paz, anunció el presidente en la televisión pública. Varias carreteras fueron bloqueadas el sábado en medio de las tensiones entre activistas serbios y las autoridades kosovares. Las protestas, con disparos y explosiones, comenzaron por la detención de un ex policía serbo-kosovar. El antiguo oficial formaba parte de los serbios que dimitieron del cuerpo el mes pasado, después de que Pristina exigiera la eliminación de las matrículas serbias anteriores a la guerra de independencia. El primer ministro kosovar, Albin Kurti, se refirió a los manifestantes como bandas de delincuentes y pidió a la Fuerza de Mantenimiento de la Paz en Kosovo, dirigida por la OTAN, que retirara las barricadas. El presidente serbio, por su parte, pedirá a la fuerza dirigida por la OTAN que permita el despliegue de 1000 soldados serbios en el norte de Kosovo, alegando que los serbios están siendo acosados en esa zona. Su petición será probablemente rechazada, ya que contraviene el acuerdo de paz de hace 2 décadas. Deportes. Amigos, bienvenidos a su segmento de deportes aquí en el noticiero Telesucesos. La semana pasada se llevó a cabo la 8ª fecha del campeonato de ecuavóley Sub-19 Copa Mazapán 2022 en la arena Telesucesos. El martes 6 de diciembre se tenía programado el partido entre Blo Guevara y la Escuela Formativa de Ecuavóley de San Miguel del Común. Este último equipo no se presentó, quedando separado del campeonato y acreditándose los puntos a su rival por marcador de 0-15 en 2 sets. El miércoles se desarrolló el partido entre la Escuela Formativa de Ecuavóley del Pollo A versus la Escuela Formativa de Ecuavóley de La Capilla. El Pollo A alineó a Anthony Simbaña, Jordi Tamayo y Kevin Tituaña, mientras que su par de La Capilla puso en la cancha el siguiente trío: Giancarlos Parrales, Kevin Mendoza y César Pérez. 1 hora con 45 minutos duró este encuentro, que se resolvió en 3 quinces. El primer 15 en favor del Pollo A con un marcador de 15-8, mientras que los otros 2 quinces ya fueron favorables para La Capilla, con parciales de 15-13 y 15-10. El jueves 8 de diciembre fue el turno para que se enfrenten los equipos de la Escuela Formativa de Ecuavóley del Pollo B contra los Barderos, en un duelo que la afición lo venía esperando desde las primeras fechas del campeonato. Barderos llegaba como el único invicto del torneo, pero en el rectángulo de juego se vio sorprendido por un equipo del Pollo B que estuvo inspirado durante todo el encuentro, imponiéndose finalmente a Barderos en 2 quinces, 15-13 y 16-14 en 1 hora de partido. El Pollo B puso en la cancha a John Becerra, Esteban Andrade y Brian Cadena, mientras que Barderos puso en la cancha a Abdiel Paredes, Steve Mejía y Mateo Duque. Finalmente, el día viernes, en el partido preliminar, los Galácticos de Luz y Vida enfrentaron a la Federación de Ligas de Calderón Fedelig. Los Galácticos saltaron con Adrián Cóndor, Adrián Celi y Jair Bautista, mientras que Fedelig alineó a Matías Vizcaíno, Mateo Arroyo y Daniel Barreno. Fedelig fue el ganador de este partido en 2 quinces con marcadores de 9-15 y 3-15 después de 55 minutos de partido, y permitiendo de esta manera a Fedelig ubicarse en la 6ª casilla de la tabla de posiciones. En el segundo partido, en un partido con drama y polémica, Nueva Generación se impuso de manera contundente sobre la Escuela Formativa de Ecuavóley de Telesucesos en 2 quinces por marcadores de 15-8 y 16-14. Este apasionante partido duró más de 1 hora. Nueva Generación puso en la cancha Jeremy Wango, Stalinante y Jesús Castillo. Mientras tanto, Telesucesos puso a Marcelino Aguas, Jonathan Taco y Farid Cajas. Con estos resultados, la tabla de posiciones se encuentra de la siguiente manera: primero, Blo Guevara con 20 puntos. Segundo, Barderos con 19 puntos. Tercera casilla para Nueva Generación con 19 puntos. Cuarto, Escuela Formativa de Ecuavóley del Pollo B con 15 puntos. Quinto, Escuela Formativa de Ecuavóley de Telesucesos con 14 puntos. Sexto, Federación de Ligas de Calderón con 12 puntos. Séptimo, Escuela Formativa de Ecuavóley de La Capilla con 12 puntos. Octavo, Escuela Formativa de Ecuavóley de Nayón con 11 puntos. Novena posición para los Galácticos de Luz y Vida con 10 puntos. Décima casilla para la Escuela Formativa de Ecuavóley y el Pollo A
con 8 puntos. La Escuela Formativa de Coahuila de Calderón y la Escuela Formativa de Coahuila de San Miguel del Común se encuentran eliminados por no presentación. La fecha que se viene esta semana es martes 13 de diciembre a las 17 horas. La Escuela Formativa de Coahuila de Telesucesos enfrenta a la Escuela Formativa de Coahuila del Pollo A. El miércoles 14 a las 17 horas Los Barderos versus Nueva Generación. El jueves 15 de diciembre, 17 horas, la Escuela Formativa de Coahuila de Nayón enfrenta a los Galácticos de Luz y Vida. Y finalmente el viernes 16 de diciembre a las 17 horas, Escuela Formativa de Coahuila y La Capilla enfrenta a Blo Guevara, mientras que a las 18 horas la Federación de Ligas de Calderón enfrentará a la Escuela Formativa de Coahuila del Pollo B. Todos estos partidos por la señal en vivo y en directo de Telesucesos y sus distintas plataformas. Hasta aquí el segmento deportivo de su noticiero Telesucesos. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.